Buenos días, bienvenidos. Nos alegra que nos acompañen a través de estos medios de internet con sus aplicaciones de Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp. Bienvenidos en estas reflexiones que van a transformar y dinamizar tu vida. Le invito para que se suscriba y forme parte de nuestra comunidad. Gracias por sus apoyos y oraciones. En esta reflexión de este día, quiero que usted empiece a vivir por prioridades. La prioridad más importante de la vida, lo más esencial de la vida, es conectarse con Dios para desatar el poder transformador que te hará fructífero, efectivo y eficaz. Jesús nos ha llamado a dar fruto, mucho fruto y fruto permanente en todas las actividades, en todo lo que hagamos, en nuestras relaciones y aún en nuestros objetivos, para fortalecer nuestro carácter, todo en su poder y su fuerza. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Pero también Pablo decía, guiado por el Señor, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así de que vas a aprender hoy a desarrollar cada día el más importante hábito para toda la vida, del cual se derivan todas las demás cosas. Jesús le dijo a María, a Marta, solo una cosa es necesaria. Eso es lo necesario, tener comunión diaria con Dios, porque eso tiene que evidenciarse en cambios significativos en tu vida, en todas las áreas, poco a poco, creciendo como una semilla que va a dar fruto y va a crecer sobrenaturalmente. Así de que yo lo invito a desarrollar el poder transformador que produce la oración más importante para la vida. Hacerla como un estilo de vida vivencial, el Padre Nuestro. Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo número 6, nos enseña esta oración, que son arterias, son vías, no son unas palabras lacónicas de un minuto, rituales, sino que es formas de conectarse con Dios y declarar las promesas que se afirmen y llenen necesidades para nuestras vidas. Así de que vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que esa palabra sea viva y eficaz, que produzca los resultados para tu vida, que no sea un sermón más, sino que dinamice tu vida, porque se va a volver actos que produzcan hábitos y luego carácter. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de hablar tu palabra, que ella se exprese, para que esa palabra dinamice nuestras vidas y te haga un instrumento poderoso, transformado para bendecir a otros, fruto de que te has vuelto a Dios. Vamos a meditar la palabra entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 6, nos enseñó el modelo perfecto de oración. Hay miles de oraciones en la Biblia y también de otras guías, pero la oración perfecta, del cual se deriva toda verdadera oración que conecta la voluntad de Dios, las arterias de oro que transforman vidas, si se aplican meditadamente en oración diaria, se llama el Padre Nuestro. Jesús lo menciona en el Evangelio de San Mateo como parte del Sermón del Monte, diciendo así: cuando oren, versículo 5 en adelante, no sean como los hipócritas,
porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y en otro texto paralelo de los otros evangelios dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. En estas arterias nosotros encontramos 6 pasos, 6 formas en las cuales Dios quiere que nosotros hablemos, nos conectemos, nos dinamicemos a través de la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro empieza la primera arteria diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es interesante que el Señor Jesucristo nos acerca al Padre eterno, al Elohim, al Dios Adonai, al Dios poderoso, manifestarse como un Padre amoroso. Nos lleva a un espíritu de libertad, rompiendo la culpa, el temor, el acercamiento basado en un amor incondicional de Dios hacia nuestras vidas. No un Dios lejano, inaccesible por nuestra condición pecaminosa, débil y frágil, sino un Dios que nos ama con un amor eterno. Por eso bien Jesús lo dijo: porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, la segunda persona, para que todo aquel que en Él cree tenga, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que todo aquel que en Él cree, acercarnos al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, para recibir el favor y el beneficio oportuno. ¿Qué tan importante es acercarnos sin un espíritu de religiosidad en cualquier lugar? Porque el Señor ya nos llama a vivir en espíritu y en verdad, ya no basado en un lugar específico, aunque debemos congregarnos. Pero la primera realidad que nosotros necesitamos desarrollar continua, que no depende del tiempo, ni del lugar, ni del espacio, es la oración en comunión con el Padre eterno, en espíritu y en verdad, como Jesús dice: ni en este lugar ni en aquel otro, sino en espíritu. Dios está buscando adoradores, y a través del Padre Nuestro tú puedes llegar y yo hacer templos vivientes, porque eso lo dice 1 Corintios, que todo aquel que en Él cree se vuelve templo del Espíritu Santo, acepta la justicia de Dios, y la presencia del Espíritu Santo empieza a transformar su vida. Por eso ya vamos a glorificar a Dios con nuestro cuerpo, pero también con nuestro espíritu, que le pertenecen a Dios. Por eso la primera arteria vital es: Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo que lo primero que hace
es acercarnos a Dios. Si miráramos más a Dios, nuestras vidas serían diferentes, transformadas, dinamizadas. Si el hombre en medio de las dificultades de la vida se acercara a Dios con humildad, descansaría sus estreses, sus angustias, pero no, prefiere darle culto a su ego. Pero aquellos que hemos decidido darnos cuenta que no es en nuestras fuerzas, que tenemos a un Dios disponible, levantando sus brazos amorosos, incondicionales y sacrificiales, para que tú te acerques con libertad, como un hijo, como un padre se acerca a su hijo, no como un esclavo ve a su rey, a su juez, con miedo, no, con libertad. Gracias. Por eso usted puede acercarse con fe, porque hay un Dios que te ama y ha demostrado su amor a través de la magnífica persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, el verbo de vida, el camino, la verdad y la vida, por medio del cual tú puedes tener acceso. Por eso cuando te acerques a Dios, lo primero adórale, dele gracias. Dígale: Señor, gracias por darme la vida, gracias porque tú eres mi Padre, que desde el cielo, desde tu presencia, ven a mí, afirma mi corazón y afirma mi vida. Santificado sea tu nombre, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando el pastor Larry Lee escribió este libro, no tan solo, ni tan solo una hora, era un joven que había vivido en la opulencia, lleno de mucho dinero, pero con un padre alcohólico y una madre con muchos problemas emocionales. Y él vivía en unos apartamentos, tenía carros, tenía todo lo que quisiera el hombre, pero entró en una depresión que lo llevó a una clínica psiquiátrica. Y allí en esa clínica psiquiátrica, en esa locura de la vida, aunque había oído el Padre Nuestro, él descubrió un día la voz de Dios que le dijo: ora despacio el Padre Nuestro. Y su vida fue transformada y se volvió una especie de apostolado para mostrar la riqueza que tiene el Padre Nuestro para desatar el poder en las vidas de las personas. Y por eso él dice que cuando se ora, la visión que él tuvo en algún momento es que se veía al Hijo del Hombre, Jesucristo, el Cordero de Dios, acercándose al trono sublime del Padre con una copa llena de sangre, y la colocaba y la derramaba sobre el altar, mostrando la satisfacción que el Cordero de Dios, Jesucristo, tiene con el Padre. El Padre está satisfecho. En Él tengo mi complacencia, se le manifestó a través de Juan, mostrando: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Porque Jesús es el único que nos declara justos. Él es el que nos justifica. Por eso podemos decirle: Padre, Padre nuestro que estás en... No, ya nos acercamos con la culpa de nuestra condición, de nuestros fracasos, de nuestros errores, sino que Dios, a través de su sangre en su Hijo, nos declara justos, porque Él es sustituto por nosotros. Padre, ya podemos decirle Padre, no un juez implacable, indignos nosotros, sino acercándonos por amor a un Padre que adoramos en espíritu y en verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué importante es encontrar en ese Padre todas las respuestas a nuestras necesidades, porque Dios nos hizo como seres triunos, espíritus que tienen un alma y habitan en un cuerpo para adorar a Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria, de la manifestación de sus virtudes, de su gracia. Por eso nacimos y nos hizo para vivir para su gloria, para manifestar esa gracia y disfrutar de todas esas provisiones, porque Él es el único que puede suplir. Él hizo los cielos, la tierra. Él es el Dios creador de las galaxias. Él hizo al hombre, hizo la tierra y sus productos. Él hizo al hombre y a la mujer y se multiplica para que se multiplicaran y gobernaran a través de las naciones, se multiplicaran en naciones y sojuzgaran la tierra. Pero el hombre cayó
fracasó, pero Dios quiso restaurarlo en su soberanía para vivir una vida de nueva con Él. Por eso le decimos Padre, Padre que nos santifica, que nos aparta para Él, primeramente declarando su justicia. Dios, tú eres Jehová Sidkenu, porque dice la Biblia que Dios nos hizo su justicia, siempre acercarnos declarando su justicia al que no conoció pecado. Por nosotros, dice la Biblia, nos hizo pecado, sacrificó a su Hijo para hacernos justicia, para acercarnos de tal manera que nosotros pudiéramos acercarnos con la justicia de Dios, con libertad, al trono de la gracia, del regalo inmerecido. Eso es cada día, Señor, tú eres mi justicia. Acércate declarando que solamente la justicia de Dios, no son tus buenas obras. Bueno, qué grato es hacer las buenas obras, pero guiados por Dios, no con nuestra fuerza humana religiosa. No, es aquí se anula, solamente es la gracia de Dios. Y como consecuencia de esa justicia de Dios, es que la sangre de Jesús, su Hijo, nos ha santificado, nos ha apartado para Él, para hacernos dignos, porque Él en su espíritu nos ha separado. Él ha venido a habitar en nuestro espíritu para empezar a transformar nuestra alma, que todavía es como un potro cerrero que necesita ser dirigido, y esa mente sea transformada diariamente. Por eso Pablo decía, renuévense cada día por medio de cambiar tu manera de pensar, y de esa manera cambiar tu manera de vivir, presentándote como un sacrificio que agrada a Dios, pero no muerto, sino vivo. Eso es santificación. Por eso todo verdadero creyente, todo cristiano, no es un religioso, es una persona que es una hija de Dios, porque tiene la simiente de Dios, porque tiene el ADN espiritual, y eso lo dice Pablo. Ya ustedes tienen el ADN de Dios, ese ADN de un hijo de Dios que dice Abba Padre, y entonces puede adorar en espíritu y en verdad, con un corazón limpio, porque Dios ha hecho una purificación desde el espíritu y empieza a cambiar el alma, la mente, los pensamientos, las actitudes. Cada día nos debemos acercar, pedirle a Dios que examine nuestro corazón, que pese nuestros pensamientos, para que nuestros corazones sean guiados por su Espíritu. A medida que vamos creciendo en esa comunión con Dios y obedeciendo su palabra, porque es guiado por tu Espíritu, Dios nos lleva a esas buenas obras que Él tenía de antemano preparado para que anduviésemos en ello. Por eso cuando uno ora, santificado sea tu nombre, es precisamente porque queremos vivir apartados para Dios, no de las circunstancias ni del ambiente del sistema del mundo, sino para brillar en un mundo de oscuridad. Por lo tanto, el nombre de santificado no solo es Jehová Sidkenu, sino Señor Jehová Makadesh, que significa que nos santifica. Entonces Dios, nuestra justicia, que Dios que nos santifica, es el Dios que nos ayuda a suplir nuestras necesidades, declarando también que Él es el único que nos puede sanar y guiar, porque Él es nuestro pastor. Él es el que nos va a ayudar en todas las decisiones que tengamos en la vida. Nos renueva la identidad, nos quita la baja autoestima, nos fortalece para tener sabiduría, porque caminamos continuamente guiados por el Espíritu Santo. Reconozca a Jehová Yahvé, Jehová Roy, en esa oración todos los días. Señor, guíame, especifícale tus necesidades con tus hijos, con la empresa, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus familiares. Guía, el Señor es tu pastor y te guiará para las mejores decisiones, confortará tu alma, te quitará los temores y las angustias, porque tú eres el mejor psiquiatra que estabiliza con paz tu vida. Él es el Dios Shalom, que da y presente para ayudarte en todas las circunstancias de tu vida, aderezando mesa de los angustiadores, de aquellos que quieren apartarte del camino de Dios, o de las luchas internas que se vuelven angustiadores. Dios estará allí, porque tú haces de Él su pastor, su guía, su fortaleza, su proveedor, el que Dios que provee y te ayudará
Allí al declarar santificado, estás reconociendo que Dios provee de éxito, de bendiciones materiales, espirituales y personales, y de salud. Jehová Roy, saben, y lo he recalcado, el 70% de la vida que llevamos en salud depende mucho de cómo asumimos y cómo nos fortalecemos en quién estamos. El hombre moderno no puede sanarse simplemente con medicinas, con químicos y aún con buena alimentación que es necesaria y hábitos, pero sin la fuerza de Dios. Aún el estrés va matando a la gente en su mayoría de veces, con enfermedades que se originan en el estrés. Se ha descubierto que, por ejemplo, el cáncer, las bajas de defensas y otras enfermedades se originan en el estrés. Por eso dígale cada día: Señor, gracias, porque tú eres mi sanador, porque por la llaga de Cristo yo declaro mi sanidad. Declárelo cada día. Vaya a la presencia de Dios. Padre nuestro, mi Padre, que me justifique, me santifica. Tú eres mi pastor, tú eres mi sanador, tú eres mi que me santifica, tú eres mi guía. Pero también esa es la primera arteria. La segunda: venga a tu reino y hágase tu voluntad. Qué tan importante es rendirnos para Dios, que somos ciudadanos del cielo para que el reino de Dios, un reino de paz, justicia en el espíritu y gozo, impacte en la vida de las personas, ayudando al necesitado, al afligido, orando por los enfermos, teniendo decisiones sabias, dando paz en medio de las tormentas que ven las personas. Muchas personas tienen que estar tomando pastillas para quitar los nervios, el temor, la incertidumbre, las malas relaciones, donde los hogares no se saben llevar. La presencia de Dios hace que usted sea un instrumento de tu paz, como hacía un santo de oración, donde ponga paz en medio de las tormentas, donde ponga luz en medio de las tinieblas, donde ponga perdón en medio de los rencores, para que se haga un instrumento guiado por el Espíritu, porque caminas trayendo el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque tú te rindes para obedecer. Obedecer es poner por obra la palabra de Dios, guiado por el Espíritu, en la fuerza de Dios, porque cada día te rindes, porque te fortaleces en el Espíritu. Padre nuestro, santificado, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Venga a tu reino. Tú debes no ser una persona temerosa, porque Dios te llama a ser conquistador. Señale: venga a tu reino. Venga a tu reino a mi casa. Venga a tu reino a mi trabajo. Venga a tu reino a mi nación. Tus palabras se volverán de fe, positivas, porque empiezas a volverte conquistador con la visión, con las palabras, con los pensamientos. Venga a tu reino. Toma posición en el nombre de Jesús sobre un mundo de tinieblas, de violencia, de odio, de injusticia, de pecado, de corrupción. Pero tú vienes como un instrumento de perdón, de amor, de justicia, de paz, de sanidad. Tú eres, y puedes orar también, guiado por el Espíritu Santo. Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios buena, la voluntad de Dios agradable, la voluntad de Dios perfecta. Segunda arteria. Pero la primera, hacia trayendo el reino de Dios y la presencia de Dios, nos lleve a la tercera, cuarta y quinta arteria, y sexta, hacia desarrollar nuestras relaciones y nuestra forma de vida. Por eso la tercera es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es declarar la provisión para ti, para tu familia, para la iglesia, para la comunidad, para los necesitados. El pan nuestro, dando gracias para que Dios siga trayendo la lluvia, para que Dios siga cuidando y perdonando y sanando a aquellos que están sufriendo las consecuencias de enfermedades, como este caso del COVID, como este caso de la economía. Oh Señor, tu provisión. Declarar la provisión para que le dé sabiduría a los gobernantes, para que esos espíritus engañadores no sigan robando el dinero, o para que las personas aprendan a trabajar. Porque cuando una persona busca a Dios, Dios le va a dar sabiduría para trabajar. No se deja llevar por los espejismos del dinero rápido, de la violencia, de la rapiña, sino que trabaja con paz. Saben, muchas veces pensamos, y gracias a Dios por estudiar. El estudio es una herramienta maravillosa, pero no es única. Hay personas que tienen títulos profesionales y estudian, pero no logran conseguir trabajos. A veces son agentes pasivos,
dependen mucho del conocimiento que le transmiten, pero no desarrollan sus talentos. He conocido casos de personas que sin mucho conocimiento, pero con voluntad, con visión y experiencia, han logrado ser empresarios de éxito. He estado mirando cosas tan simpáticas respecto de una persona viendo en YouTube, de una persona sencilla, creo que era un campesino que tenía un burro. Ahí aparece, dice, así el título: se volvió millonario. Ese hombre seguramente en México, cuenta la historia, con ese burro empezó seguramente a ir a los parques a tomar fotografías, llevaba las cargas, llevaba personas, hacía muchas cosas, y con organización ese hombre se volvió millonario. Y también escuché hace muchos años de un pastor a un hombre que creo que era un judío, vendía tintos y empanadas en los terminales, y entonces le preguntaba a él: pero ¿cómo logras tú sobrevivir vendiendo tinto, vendiendo jugo de naranja y empanadas? Digo, usted me entiende de negocios, ¿sabe? Tengo como 5 casas, mi esposa ha estudiado ya medicina y ha sacado a mis hijos adelante. ¿Por qué? Porque ha aprendido. Las apariencias engañan. Pensamos, las grandes empresas tienen que ser con montar grandes locales, mucha publicidad. Es con trabajo, con sabiduría. Dios se la va a dar a usted poco a poco. Tenga confianza y empieza a honrar a Dios con sus bienes, y Dios te va a bendecir sabiamente. Eso es, pero siempre declarando que Él es el que te va a llevar y te va a bendecir poco a poco, para que no te vuelvas codicioso, para que aprendas a trabajar y bendecir con tus manos y no haciendo daño a otros. Pero también esa es la tercera arteria. La cuarta arteria dice: perdona mis ofensas, como también perdonamos. Cuando nosotros sanamos nuestros resentimientos, la capacidad de perdonar, vamos a sanar nuestros espíritus. Las personas más resentidas, más iracundas, se enferman más rápido, se deprimen. Las malas relaciones destruyen los hogares, que producen divorcios, niños resentidos, hogares donde viven solo un papá o la mamá, por la falta de perdón, la falta de tolerancia. Cuando tú aprendes a llenarte de la presencia de Dios, aprende a soportarse, aprende a sobrellevarse, porque el Espíritu busca la armonía, la tolerancia, el perdón. Que tú te llenes cada día de perdonar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a comunicarte a través de la oración, a escuchar, a perdonar, a ser dócil, a ser tolerante, sin ceder a los principios, pero con misericordia, con sabiduría. Dios te va a llevar a perdonarte a tú mismo para superar tus fracasos del pasado, que a veces te pueden alcanzar, para que tú aprendas a saber que Dios se olvidó de tu pasado y que te interesa que tú tengas nuevas oportunidades para sobreponerte, la resiliencia para sobreponerte, porque aprendes a perdonarte a ti mismo, perdonar a los demás y aún orar por aquellos que necesitan. Tener un espíritu tolerante, maneja las relaciones, perdona nuestras ofensas, como también dice el Señor, usted ha recibido el perdón de Dios. Es que cuando tú aprendes a aceptarte a los demás, aceptar a Dios, porque te hace Dios aceptar a ti mismo. Aprendes a amarte, amar a tu prójimo, porque te amas a ti mismo. Esa arteria es muy importante cada día. Aunque has sanado el pasado, también tienes que vamos a tener que enfrentar las batallas de tener que perdonar siempre, porque cuando uno perdona, acepta que Dios también ha sido generoso. El perdón es un acto de generosidad y una oportunidad para bendecir a otros. Gracias a Dios por eso. Esa arteria es importantísima para renovar tu vida, para transformarla. Pero también es importante en esa cuarta arteria descubrir que es para que tú te renueves y lleves tus cargas, tus dolores. No puedes vivir en el pasado como un disco rayado: es que me hicieron, es que me hicieron, es que me hicieron. No, Señor, gracias, porque tú sanarás esas heridas, porque aunque no entienda quién me hace justicia, vaya a la cruz primero. Él es el único que hizo la justicia perfecta, llevando en la cruz todos los fracasos de la humanidad. Y no solamente los de los demás que hicieron contigo, sino las que tú hiciste, porque tú no puedes decir
Ninguno de usted puede decir, ni yo, nosotros, que nosotros no hemos fallado. Todos hemos fallado. Así que Dios nos ha perdonado para perdonar, para ser instrumentos de perdón. Por eso perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Si yo no perdono, Dios no puede traer la bendición, porque mi corazón le cierra la puerta con nuestro orgullo y a falta de perdón. Es que Dios quiere que nosotros seamos generosos, perdonando y bendiciendo, para que la bendición de Dios siga fluyendo. Él ha tenido de ti, aunque tú no te des cuenta, misericordia sobre tantos errores que tú has cometido, que otros no saben, pero Dios sí sabe. Pero aún te ha pasado por alto para bendecirte, para perdonarte y traerte a un cambio de vida. Esa cuarta arteria es fundamental para sanar relaciones, pero la quinta arteria es fundamental también para descubrir que somos lo que pensamos, que tenemos que estar blindados frente a las tentaciones, a las pruebas que vienen en la vida. Por eso el Padre Nuestro necesitamos ponernos la armadura de Dios. Y dice, no nos metas en la tentación, líbranos del mal. Necesitamos saber que el mundo en que vivimos es un mundo lleno de dolor, de injusticias, de pecado, de depravación. No podemos negar que hay un mundo lleno de maldad, pero detrás de eso está el reino de Dios, moviéndose en medio de las tinieblas. Jesús se movió en medio de un mundo opuesto y venció y nos enseñó a vencer. Él llevó en la cruz todo fracaso y Él supo enseñarnos a discernir que hay un enemigo real. Hay tres enemigos, podríamos decir: el central, Satanás, el acusador, el enemigo de las almas, que oprime la mente de las personas para hacer que las personas se destruyan. Porque el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Él viene a destruir las relaciones de tu familia, destruir tu identidad, llevarte al alcohol, a las adicciones, a una vida sexual desordenada, a fortalecer tu orgullo que te lleva a la destrucción. Pero Dios, el príncipe de paz, viene a traerte armonía y perdón, pero el enemigo tú tienes que discernirlo y afirmar tu identidad en Dios. Por eso dice, no nos metas en la tentación, líbranos del mal, el tentador, porque Él viene a estimular tu naturaleza antigua que te llevaba a la esclavitud, a la rebeldía y al odio. Pero ya Dios ha hecho nueva creación para que tú te fortalezcas, para que uses los recursos para bendecir tu vida. Por eso depende de ti cada día ponerte la armadura, afirmar tus pensamientos. Y Él habla en Efesios capítulo 6, pónganse la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. La gente piensa que no, que es que esa persona se le ocurrió algo. Hay un video, hay una película, creo que va a aparecer en Netflix, y lo leí esta semana en un periódico, creo que fue El País de Cali, acerca de un hombre que dice: yo maté porque alguien me obligó a hacerlo. Hay personas que no se dan cuenta cómo la influencia de los medios, si no tienen la fortaleza de Dios, pueden volverse asesinos, homicidas, violadores, porque sus naturalezas frágiles o con conflictos los pueden llevar a descontrolarse. Por eso uno necesita la presencia de Dios, y por eso se fortalece la mente y el corazón de una persona en Cristo Jesús. Por eso dice: cíñanse los lomos, en primera armadura, comparando con el soldado romano que se ponía un cinturón para la armadura cuando iba a combate cuerpo a cuerpo. Pablo compara de igual manera espiritualmente nosotros, colocándonos los pensamientos de Dios, colocándonos las promesas de Dios en nuestra mente, renovando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar. Todo empieza a través del cinturón de la verdad, vivir en la verdad, porque es la verdad la que lo hace libre. Uno ha vivido una vida de mentira y con un mundo, con sistemas basados en mentiras y engaños. Pero cuando tú te pones la armadura de la verdad, meditando, escuchando la palabra de Dios para ponerla por obra, Dios va a sanar tu vida de esos pensamientos que te llevan al fracaso, al temor, a la angustia.
Dios empieza a renovar tu mente poniéndose la armadura con el cinturón de la verdad, pero también la coraza de justicia. Los soldados usaban una coraza para protegerse los órganos más vitales como el corazón, el hígado, el páncreas y otros órganos vitales. Necesita la coraza. Para nosotros la coraza, para el cristiano, es la justicia de Dios. Tú estás justificado por la presencia de Dios, por la sangre. No son tus obras. Tú jamás podrás ser justificado ante Dios acercándote en tus méritos. Es declarar que Dios te justifica. La gracia de Dios es siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Declares: Dios, gracias, porque vengo a tu trono de gracia, no de mi fuerza, para encontrar el favor por la justicia y el nombre poderoso de Jesús. Pero también el apóstol Pablo ilustra comparativamente que así como los soldados se ponían la coraza para proteger sus cuerpos de todo ataque de una lanza, una flecha a los órganos vitales, y que de igual manera nosotros espiritualmente nos protegemos declarando la justicia de Dios, también Dios quiere que nos pongamos el casco. Eso se llama yelmo de la salvación, es decir, la seguridad y la certeza de en quién hemos puesto, porque todo dardo puede venir para poner en duda tu relación con Dios, para poner en duda el amor de Dios, para poner en duda tu salvación, para poner en duda la doctrina centrada en la palabra, para desviarte a través de las falsas doctrinas. Por eso, al leer, meditar, estás poniéndote el casco de la salvación, declarando tu relación eterna con Dios, porque por un solo sacrificio tú tienes una relación, pero hay que mantenerla afirmada en tu casco de la salvación. El casco, la coraza, pero también el soldado, comparando Pablo, el soldado romano utilizaba la espada y el escudo para tapar todo. Es flecha que venía con fuego cuando los soldados se enfrentaban batallas. Esas dardos venían incendiados, pero el soldado tenía un escudo relativamente liviano pero fuerte, de madera y de otro material, para apagar esos dardos, porque tenía esos dardos que ser apagados. De igual manera, el enemigo, la mentalidad de la gente. Hay muchos cristianos que se desvían de los caminos de Dios porque se dejan llevar por las apariencias de la doctrina de la prosperidad, del ecumenismo, pensar que todas las religiones llevan a Dios de una forma de vida permisiva, como si Dios no fuera suficiente para sanar los problemas humanos. Entonces se desvían con esfuerzos humanos que después los terminan en alejarlos de Dios, o las tentaciones, porque Dios bendice el dinero, es una bendición, pero el amor al dinero ha desviado a cristianos en apostasía, con falsas doctrinas como la teología de la prosperidad, negociando con las ofrendas. Esos son engaños. Un cristiano vive para depender de Dios, porque las cosas de Dios ni se compran ni se venden. Cuando uno da es porque ama a Dios, porque hay gratitud, pero no por negocio, en el nombre de Jesús. Por eso se pone uno la armadura de Dios con el escudo de la fe y la espada del Espíritu, para usar las promesas de Dios, desatando ligaduras sobre las personas. Usted puede orar por una nación, por las personas, y en el nombre de Jesús ser liberadas las personas, ser sanadas, ser restauradas. Tus oraciones se vuelven poderosas porque caminan con Dios y mueven los cielos, porque lo que haces en los cielos, en la tierra, se hace posible en el cielo. Por eso el cojo fue sanado, porque el nombre de Jesús, los apóstoles, el cojo se levantó y muchos ciegos vieron. Pero hoy es posible, porque el nombre de Jesús sigue siendo poderoso, la persona del Señor, pero también finalmente la presto el evangelio. En esta es importante cada día impulsarnos a evangelizar, como yo estoy haciendo aquí, llevando el evangelio, porque tengo un compromiso delante de Dios, un privilegio de llevar el evangelio, las buenas nuevas, que no es religión, sino que trae transformación y calidad de vida. Y finalmente, nosotros con esta armadura tenemos que mantenernos orando unos por otros, con otros cristianos en todas las denominaciones, respetándonos, uniéndonos, descubriendo cada uno de nuestros dones para servir al mismo Dios. No volverme sectarios, sino que somos parte de un cuerpo. Cada uno tiene su misión, pero siempre
a Jesús glorificado. Solo Jesús y su palabra y el Espíritu Santo. Solo Biblia, solo Jesús, solo fe en el nombre de Jesús. Y al final dice la última arteria, la sexta, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, siempre declarando que somos más que vencedores. El cristiano debe vivir amedrentado, porque a pesar de sus temores, tiene un Dios que le protege y le libra del temor, con paz, con gozo, con fortaleza, aún en medio de las tormentas. Suyo es el reino, suyo es el poder. Dios sigue controlando los imperios, las naciones, y aunque estamos en los últimos tiempos, no debemos temer, sino influir, brillando, orando, ayudando a las personas en un mundo confundido, encerrado en monasterios, pero manteniendo las precauciones de no ser imprudentes con las amotinamientos, sino prudentes, pero predicando con sabiduría y ayudando, guiados por el Espíritu Santo, a una nación, a una sociedad, a las personas, a las familias, de que hay un Dios que tiene respuesta a un mundo caído. Hoy quiero que oremos dando gracias por este mensaje. Desate el poder transformador de Dios, buscando cada día al menos una hora la presencia de Dios, guiado con las arterias del Padre nuestro. Dios tiene cosas extraordinarias, declarándolas, meditándolas y apropiándose. Señor, te damos gracias por este día, por el privilegio que nos das de saber que el arrepentimiento transforma, debe llevarnos a una vida transformada, y el medio más poderoso es la oración guiada por tu Espíritu. Por eso es que los apóstoles fracasaron cuando ellos no oraron. Jesús dijo: velad y orad para no entrar en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Pero si usted ora cada día, no solamente cada domingo, usted se va a volver una persona poderosa, su vida va a ser transformada, la presencia de Dios se empezará a manifestar desde tu espíritu, yendo una persona de amor hacia su hogar, hacia su familia, hacia los amigos, aprendiendo a perdonar. No tendrá que luchar con la ira, con el enojo, porque la fortaleza de Dios te hará la capacidad de dominar tus emociones, manejar la ira, crecer, aprender a manejar las emociones, a enfrentar el temor, porque sabe que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, fuerza, voluntad, amor. Pero eso no viene solo, viene cuando tú buscas a Dios, cuando tú te humillas, como lo hacía Daniel, como lo hacía David, que David decía: Señor, lo más importante en mi vida es estar cada día en tu presencia, orando, estar en tu presencia para contemplar lo hermoso que eres, tu hermosura, Señor, tus virtudes. Y al contemplar me vaya transformando, porque soy transformado a medida que medito, estudio y obedezco tu palabra. Mi vida va cambiando y Cristo va viviendo más a través de tu vida en amor. Ya serás diferente, porque la presencia de Dios, día a día, el Espíritu va renovando tu vida y te va llevando a ser la persona que Él quiere que tú seas, no imitando a nadie, siendo tú mismo, pero guiado por el Espíritu, no bajo tu carne, tu egoísmo. Dios va guiando tu vida con humildad, con todas tus cargas. El estrés empezará a impactar menos tu cuerpo, te será más sano. Empezará esa gastritis, empezará esa colitis, o esa falta de dormir, o esa falta de defensas. Dios empezará a renovarte, porque la preocupación, el temor, la duda, el engaño, el egoísmo, la avaricia, las pasiones ya no tienen poder sobre tu vida, porque la presencia de Dios, la unción, romperá todo yugo, y aún la sanidad, porque Dios en su soberanía te protegerá, porque Dios dice que la unción rompe el yugo, porque el Espíritu de Dios ha venido para sanar tu corazón quebrantado, liberar al corazón afligido, quitarle la luz, la ceguera religiosa, filosófica, para darte una luz clara del rema de Dios. Esto se vuelve vida, porque el Espíritu iluminará tu mente y tu corazón para traer nueva forma de vida. El Espíritu Santo estará sobre ti para llevar el mensaje
con amor, con poder, con testimonio, con fruto, efectivo y eficaz. Efectivo para cumplir los propósitos y eficaz para que sea útil para llevar bendición a la familia, al joven adolescente en las drogas, al hombre desechado por un divorcio, deprimido y deseoso de morirse, a aquel hombre que no tiene luz para enfrentar una prueba, o la falta de sabiduría para emprender un negocio, porque no es solamente títulos y estudios, sino inteligencia, visión. Muchos empresarios sin muchos conocimientos han empezado a emprender. Hay que estudiar, pero sobre la marcha. No necesariamente tengo que tener unos títulos, no, sí, pero empieza a emprender. Dios te da luz para emprender, haciendo empanadas, buñuelos, tomando fotos. Dios te dará sabiduría para que tu negocio crezca como un grano de mostaza, porque la presencia de Dios iluminará tu vida. Que Dios te bendiga en este hermoso día.